Estamos una vez más en De Vuelta con la Historia. Les damos la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos. Hoy estamos en nuestro programa preparándonos para hacer un recorrido por las memorias y las vivencias de dos personas que conocen un pasaje y vivieron un pasaje de una época muy particular en Buenaventura. Y tomamos como pretexto para remontarnos a esa década del 60, tan rica en manifestaciones culturales, y en aquella época en que todavía en Buenaventura había varios consulados y había, en todo caso, un dinamismo en la cultura popular muy fuerte. Para hablar de esa época nos remontamos a un episodio conocido o relacionado con el barco de El Vencedor. Esta nave tuvo un accidente que generó varias pérdidas de vidas y en torno a ella hay una especie de relato urbano, pero esto no ha sido llevado a la historia, al menos no de manera ampliamente conocida. Y hoy con nuestros dos invitados, Armando Olave Cárdenas y con Jairo Polo Sinisterra, quienes además de ser grandes conversadores tienen en común el gusto por la música, y a través de algunas piezas musicales, de algunas atmósferas muy relacionadas con lo musical, vamos a hacer este relato para ustedes en De Vuelta con la Historia. Es un gusto para nosotros tenerlos y entonces los recibimos a ellos, que tienen ahí preparado un ritmo para empezar. Que el agua moja porque no se remangó. Ese fue el castigo que mi Dios mandó. El barco de Ricardo Dueñas se llamaba El Vencedor. Ese fue el castigo que mi Dios mandó. Hoy vamos a hacer un programa muy musicalizado, muy cantado. Y es que vamos a aprovechar las dotes y las habilidades de nuestros dos invitados para hablar de esa época como pretexto para remontarnos a todo un conjunto de vivencias que son de gran importancia para la generación de Buenaventura que trayectó por esa década del 60. Jairo nos cuenta que tenía 14 años y ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, un día cualquiera me levanté y mi mamá nos había preparado hojaldras de café negro. Un día domingo, y nos fuimos con un amigo, Elgar Cuero, para el Teatro Calda a ver las vistas del matiné a las 10 de la mañana. Presentaban películas de Anthony Quinn, como dice mi hermano acá, y entonces bajamos. ¿Qué hacemos para comprar el ticket, la boleta? Nos hemos ido para la pagoda. Y cuando vemos el jolgorio del primer festival de la Bocana, y fue una impresión muy grande nosotros, ¿qué pasa aquí? Entonces vimos El Vencedor, que venía en un barco un poco alto, pero corto y angostico, y llevó gente para la Bocana, 10, 11 de la mañana, volvió a llevar gente, eran las 1 de la tarde. Y nosotros, asombrados de ver ese gentío allí en la pagoda, en el embarcadero, camisa, sombrero de palma y camisa palma de coco y todo, muy bien. Pero no, a la 1 de la tarde llega el
yo le dije a Edgar, subámonos, vamos. Jairo, usted se sube en el barco que va para La Bocana, ¿cierto? Y van a pasar muchas cosas, pero vamos a escuchar el relato que tiene Armando para contarnos cómo era un poco esa época, para que por supuesto nuestros televidentes entiendan de qué estamos hablando. Les vamos a contar el episodio de una embarcación que al regreso de La Bocana sufre un accidente, se pierden muchas vidas, y eso es parte de la historia de Buenaventura que no ha sido debidamente escrita, y hoy la queremos reconstruir un poco en las voces y en las memorias de ustedes para los televidentes de Vuelta con la Historia. Pero había todo un conjunto como de dinámicas en la ciudad. Armando, ¿cómo es eso? Bueno, la década de los 60, antes del 65, que es donde comienza como el disturbio por Buenaventura, había una sociedad muy organizada. En 1962 el campeón fue Millonarios de fútbol. La mayoría de la gente de Buenaventura era hincha de Millonarios porque allá era que recibían los jugadores de acá. Allá estaba en Millonarios Delio Gamboa, Marino Klinger, estaba Piri Quiñones, estaba Nicolás Lobatón. Bueno, y Zenén Mosquera, que no era de Buenaventura, pero vivía aquí porque su papá estaba acá, vivió aquí un tiempo, él era chocuano. Entonces, en Buenaventura habían 32 consulados. Buenaventura era sitio turístico internacional, donde venían los buques de la Graceland, de los jesuitas norteamericanos, que eso lo agenciaba aquí la compañía Graceland, donde estaba el fabuloso Pelilizo de la Victoria. Y por el otro lado estaba Pagnamenta, que tenía la Italian Line, los buques que venían de Europa, el Donizetti, el Verdi, el Rossini, el Angelo. Y entonces, en esa época, los turistas llegaban al Hotel Estación, Teófilo los paseaba por las flores, de F8 hasta la casa del doctor Alvear, que eran casas que todas tenían muy bonitos jardines. Y él le explicaba a los turistas los nombres de las flores en francés, en alemán, en inglés y en lengua castellana. Era un Buenaventura apacible, donde todo estaba bien organizado, donde el comercio lo tenían, los chinos tenían las ferreterías, los abarrotes, había los franceses manejaban carnes, los italianos el pan, los árabes el calzado, había grandes almacenes, había lo correspondiente a la diversión. En el centro había muchos bares de postín, estaba el Peking Bar, estaba el kiosco Santander, que es hasta donde ahora funciona el Consejo. Había una cantidad de cosas muy importantes. En la esquina donde está lo que se llama hoy 24 horas, era el Club Los Cangrejos. Maestro, y en ese entorno entonces Buenaventura prepara un viaje con fines turísticos. Se va a celebrar, no era tan turístico, era más bien religioso. Ya. Se va a celebrar la Natividad de la Santísima Virgen. Era el primer domingo de septiembre del 62, el 7 de septiembre. Y hacen una balsada que va de la playita hasta La Bocana, con música y tambores y banderas y cosas. Y las lanchas que también llevan personas que van al encuentro para hacer la oración de la Virgen allá. Cuando ya termine el evento, empieza la evacuación hacia Buenaventura en lanchas y barcos de cabotaje. Y allí es donde el vencedor, un barco de cabotaje del señor Ricardo Dueñas, de Guapi, traía en su primer viaje la mayor cantidad de personas. Mucha gente se metió en el sobrecupo porque estaban preocupados por llegar al Teatro Caldas a ver la película La Sandalia del Pescador con Anthony Quinn.
Entonces el buque venía realmente sobre cupo. Maestro, y yo quisiera que para que nuestros televidentes estén muy pendientes del relato, quedemos allí. La embarcación venía con sobrecupo, pero en esa embarcación venía el joven que nos acompaña hoy y se había montado, digámoslo así, de polizón, ¿cierto? Se había montado de gratis, haciendo las triquiñuelas de un joven de la época, ¿cierto? ¿Cómo fue las vivencias suyas, lo que ocurrió allá en La Bocana? ¿Qué recuerda de eso? Y ahora ustedes a dos voces nos cuentan como el momento cumbre de esa situación, del episodio. Bueno, era la 1 de la tarde. Llegó el vencedor. Le dije, Edgar, montémonos, vamos. Yo me monté y él también. Y él se retiró al barco abrir, él se brincó acá al muelle y el barco se abrió hacia el Alba. Y yo dije, ve, voy. En Isla Alba, un amigo Guapi, le decíamos Guapi, carpintero, me dice, el ticket, tu boleta. Dije, no, tu boleta. Ya me deja quieto y lo deja así y seguimos a La Bocana. Llegamos a La Bocana y veo yo el grupo, la orquesta La Marucha. Describo al grupo tan bueno con el médico Miro González. Y me quito la ropa, me quedo en pantaloncillo y me pongo a bañar en la marea. 14 años. Baña en la marea y baña en la marea. A las 4 de la tarde pensé, dije, sin comer, sin nada. Mi mamá esta noche, la latiguiza, esta noche hay látigo corrido. Entonces el barco del remolcador de muelle está ahí, bonito, un barco especial de remolque. Nos montamos ahí, dice un práctico de ahí, no, esto no es para vagancia ni para nada, esto es de muelle. Un tipo muy bravo nos regañó y nosotros saltamos al vencedor que está al lado. Ahí nos montamos sobre cupo, la gente con ganas de venirse para su casa, así como dice mi hermano. Y sí, salimos como 2 cuadras afuera. El barco siempre bamboleaba y él arreglaba, bambolea. El barco empieza a bambolear mucho y la gente empieza a tirarse y se volteó. Caímos al agua, unos 2 metros abajo, tal vez 3, y yo estiro la mano y veo que un un barril de vacío va subiendo y no sé cómo llegó mi mano al filo y ese tanque me subió hacia arriba. ¿Un tanque de qué? De gasolina de los que usan ellos en ese tiempo, eran metálicos, ya. En el borde ¿sí? Cuando llego arriba veo el gentío, el ruedo de gente nadando y miramos el barco volteado de campana total. Y miro hacia La Bocana, vienen las lanchas y los barcos a rescatarnos. Me acuerdo de un barco llamado Ana Rita, ahí me subieron. Una tragedia que sin tener cómo yo estar metido en ese problema. Bien, y por eso es que para nosotros y para reconstruir ese pasaje de la historia tiene mucho valor el hacerlo a 2 voces. Armando, que no estuvo en el viaje, pero que escuchó y conoció desde acá, desde lo que se comentó, tiene su propia explicación y ha construido también la versión del mismo episodio. Hay unas razones por las cuales la embarcación se inclinó hacia uno de los lados. ¿Cómo fue eso, Armando? Siendo como es, repito, Buenaventura era una ciudad organizada, Buenaventura era destino turístico internacional. Entonces tenía la agencia de 2 compañías, una europea y otra norteamericana, que traían turistas al Hotel Estación. Cuando iba saliendo un buque gringo cargado de turistas y vieron el vencedor, los turistas sacaron pañuelos blancos y empezaron a hacerle adiós
al vencedor. Los nativos que iban en el barco, que no tenían precaución sobre la cosa, todos quisieron decirle adiós al barco y se fueron a un solo lado. Y el barco dio vuelta de campana y allí ocurrió la tragedia. Entonces del mismo buque avisaron y el rescate fue rápido, pero se alcanzó a ahogar mucha gente. Hablemos de los resultados, de las consecuencias. ¿Se tuvo pérdidas humanas? Mucha gente murió y era muy triste ver en el planchón, porque no era como está ahora el muelle turístico, era un planchón que había abajo de la escala que daba al Hotel Estación, adelante donde estaba hoy la pagoda, y allí estaban los cuerpos y la gente venía a reconocer. De Mayolo perdimos 2 personas muy queridas. Doña Concha Núñez de Campo, la abuela de Herbert Campo, el director de planeación que perdió la vida en Baño Regio en días pasados. Ella murió ahogada allí en esa tragedia. El yerno de ella, Juan Vivas, se quedó dentro de la bodega del barco hasta que lograron rescatarlo, porque había una cámara de aire en la escotilla. El nieto de don Marceliano Cabeza murió en la tragedia y eran todos de Mayolo. En un libro que tengo por allí escondidito, intitulado Mayolo comprendí, está la historia bien pausadita. Hubo días de duelo, batalla, cubrió la prensa, hubo despliegue, vino gente de otras partes del país a cubrir la noticia y fue muy sobrecogedor. Nosotros estábamos todavía con el corazón blando porque habíamos tenido la historia del incendio del 60 en Morojusti, que acabó con Morojusti, Viento Libre. Precisamente a raíz de ese incendio, Monseñor Valencia pide auxilio a Carlos Andrés Pérez y mandan el dinero para construir una escuela o un hospital. Pero en esa época el Hospital Santa Elena era un hospital de altísima complejidad, una playa de científicos que había traído Monseñor porque era salud y educación contratada. Y Monseñor respondía por eso. Entonces había hospital, entonces por eso se construyó la escuela y se le puso el nombre República de Venezuela, porque era con recursos de ese país. De esa obra sobraron 11.000 pesos y Monseñor Valencia los fue a entregar al Consejo. Les dijo, organícense, armen proyectos para que gasten esta plata. Pero el Consejo le pasó un tiempo y no le pudieron poner de acuerdo. Cuando fueron a buscar a Monseñor, Monseñor les mostró los recibos que ya había devuelto el sobrante con una nota de agradecimiento a Venezuela porque no habían organizado. Bien, y entonces, para retomar el relato en los recuerdos de Jairo, ¿qué más se recuerda usted de lo que ocurrió en esa ocasión? Bueno, me rescataron, fui al barco de Ana Rita, llegamos a la pagoda, el embarcadero turístico, estaba repleto de gente. Eran las 9 de la noche, llegamos, el barco no tenía gasolina, le dieron gasolina a la Ana Rita, demoró. Y yo estoy nervioso porque es un recuerdo difícil. Cuando llegué, desembarqué y fui a mi casa y mi mamá ya le habían contado que yo andaba en ese barco. Así que ella caminaba de la cocina a la sala, de la sala a la cocina. Al otro día, yo me fui a asomar allá, muchacho, y le contaba a las personas y nadie me creía. Porque yo ya no había querido estudiar la primaria ni nada, sino que andaba en el muelle con mi chuspa buscando café, arroz
trigo, y entraba uno y sacaba y lo que se regaba y sí, mi mamá dijo, ¿hasta cuándo es que vas a seguir en esto? ¿No quieres estudiar? ¿Qué es lo que vos quieres hacer? Le dije, mamá, yo quiero ser carpintero. Sí, porque no vas a estar nomás descalzo y andando dentro del muelle buscando problemas. Pero en ese tiempo no había ese problema que hay ahora, que uno entraba al muelle y se montaba en la máquina y en el tren y entraba por allá y se metía por allá por el hotel de la estación o por donde fuera. Y sacaba su chuspa de trigo y de maíz y lo que fuera, café, y no había problema. Mamá, lléveme ande don Francisco Angulo, allá donde queda Vargas 2000. Había una casa de madera, una casa vieja, grandísima, un sábado. Y ahí me quedé, ahí aprendiendo la ebanistería y la pintura y la tapicería. Ahí aprendió, pero es una época en que en Buenaventura había muchos bares, tanto en esa parte del centro como en otros lugares, en Pueblo Nuevo, ustedes nos cuentan, había una vida muy llena de interés por la cultura musical, por el baile. Ustedes nos cuentan que había otras personalidades queridas en la época y con las cuales usted, Jairo, dio los primeros pasos y se sintió atraído por ese mundo de lo musical, y ahí es donde comienza a escaparse de la casa y luego la música a ustedes los junta. Recordemos un poco eso, maestro. Bueno, en la época estaban sitios importantes como el Suizo. El Suizo era un restaurante de prestigio. Estaba el Salón California. El Salón California no era restaurante, sino un sitio como una especie de fuente de soda, donde vendían refrescos, jugos, pan de bonos y pasteles. Estaba el Parao. El Parao era un bar que quedaba para allá, por donde estaba el sitio de Justo. Cercano, allá bajaban los de la alcaldía a tomar tinto y a conversar. Era un mentidero como es ahora Palanoa. Existía el Peking Bar. Era un bar que estaba por allá por donde estuvo el restaurante Nápoles, ahí diagonal al Consejo. Y al frente del Peking Bar estaba el Kiosco Santander, que era un bailadero que los fines de semana la gente iba a la rumba, que es donde hoy está el Consejo. Buenaventura ha tenido una miopía enorme en ese sentido, que se apoderaron de ese sitio ajeno y no han tenido la creatividad de construir un sitio de representación para el Consejo de Buenaventura, sino que se han quedado ahí aplastados. Pero bien, entonces en Buenaventura estaban los sitios emblemáticos de diversión. Estaba el club Los Cangrejos, donde hoy es 24 horas, ahí en esa esquina que se va hacia la terminal. Ayer el club Los Cangrejos eran unos personajes de aquí a Buenaventura que se habían constituido porque el club Zabaletas quedaba allá al pie, en el mar, al pie donde era el hospital Santa Elena, por allá por donde están los silos del IDEMA, bueno, acá donde hay una empresa de graneles que almacena urea, al frente, por ahí por los lados donde queda el Buenaventura hacia adentro. Ese era un club exclusivo, sobre todo de muchos conservadores. El club Los Tiburones, que estaba en el Parque Facol de Andagoya, ahí en la bajada San José, también de conservadores. Estaba el Club Los Leones, estaba el Club Buenaventura. Fundó el Club del Pacífico, conservadora. El Club Los Cangrejos era más popular, más abierto, y habían personalidades. En ese club, Los Cangrejos, debutó la orquesta infantil a la que yo pertenecí. Se llamaba Combo Ali Junior, que Eudaldo Ali Garcés, paz descanse, sobrino de Petronio Álvarez, quien aprendió la música con mucho rigor de él, que era un hombre de oído absoluto, como pocas personas del mundo hay. Él tenía su orquesta de mayores, pero fundó una orquesta de niños
donde puso a liderar al hijo de él, Tarry. Y ahí tocamos con Carlos Mejía, en paz descanse, el Gordo Jairo, en paz descanse, Tarrin, el Felipe Riascos Pirulí, en paz descanse, John Viteri. Bueno, entonces... El maestro Armando, y en ese entorno de una ciudad pequeña, de una población pequeña, pero muy musical, surge un tema que justifica el por qué ustedes hoy tienen en sus manos esas guitarras, y nuestros televidentes tienen que estarse preocupados porque cuál es la razón para que ustedes hayan empezado con una canción y qué relación tiene eso con la historia que estamos tratando o que utilizamos como pretexto para empezar el programa, que es el episodio de la embarcación El Vencedor. Y es que hay una canción. Vamos a permitir que nuestros televidentes conozcan un poco esa canción y luego entramos a explicar el cómo se generó y esa parte anecdótica, bella de la cultura popular que da lugar a la canción. Sabe que el agua moja porque no se remangó. Ese fue el castigo que mi Dios mandó. El barco de Ricardo Dueñas se llamaba El Vencedor. Ese fue el castigo que mi Dios mandó. El mango tengo mi palo echaré. La cucarachita está aprendiendo a leer. Ese palo de mango tengo mi matellaré. La cucarachita está aprendiendo a leer. Paticolear. La canción entonces, podemos decir del folclore, ¿cierto? Popular en Buenaventura. La pregunta, ¿la canción fue llevada a la grabación, a pasta, o es solamente una canción que se hizo de serenata en serenata? La canción se llevó a grabación. Esta canción la hizo un señor, Diógenes Hurtado, que era guapireño y era enemigo personal de Ricardo Dueñas. Y él prácticamente en su herida de rencor creó esa canción como para enrostrarle a Ricardo Dueñas, que era un castigo por su perversidad. Ricardo Dueñas mató una vaca en Guapi y le repartió a todos los vecinos como era costumbre, y a él no le mandó para que supiera que no eran amigos. Entonces por eso en la canción Diógenes dice: me como toda mi vaca y no dejo ningún tripa, aludiendo a eso. Entonces él dice: septiembre, primer domingo, una mano sucedió, el barco de Ricardo Dueñas se llamaba El Vencedor. Entonces el señor Diógenes hace su canción y es acompañado por el bordoneo en la pared, que hacía las veces de cununo y bombo al mismo tiempo, Marino Hurtado, un entrenado de él que había sufrido polio en la mano derecha. Entonces tocaba con la mano izquierda y acompasaba con la cabeza en la pared. Y él iba cantando, iba soltando las estrofas. Don Diógenes Hurtado, trabajador de Puertos de Colombia, que en esa época era terminal marítimo, le gustaba mucho el traguito. Y él tenía un hijo llamado Arturo. Arturo le dio una diarrea muy fuerte y quedó totalmente desencajado y pálido. Y entonces en el barrio le pusimos cucaracha mudada, porque cuando la cucaracha muda es blanca. Entonces como él estaba blanco, le pusimos cucaracha mudada. Y el señor una vez llegó borracho del puerto de trabajar, y el muchacho tenía una prensa en la mano y estaba deletreando un titular de prensa. Y él dijo: ay, la cucarachita está aprendiendo a leer. Por eso en la canción aparece la parte que dice:
debajo de ese palo de mango tengo mi mate yaret. La cucarachita está aprendiendo a leer. Ahora sí, para que nuestros televidentes lo entiendan un poco más el sentido. Vamos a hacer un segundo envión de la canción. Me como toda mi vaca y no dejo ningún tripa. Debajo de ese palo de mango tengo mi palo de yaret. La cucarachita está aprendiendo a leer. Así tota con pereza ya no quiere trabajar. Ese es el castigo que mi Dios nos da. Déjenla, 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 déjenla. Hasta ahí para nuestros televidentes, pero hay una anécdota adicional con el tema de la paticolia. ¿Qué es eso? Bueno, la jaima tiene las dos patas traseras como planas, como apostándole a las aletas. Ella con eso es que dirige su nado. Y había una señora que tenía una pierna mala y entonces era la paticoleada. Andar en la calle del timbo al tambo sin rumbo fijo es paticolear. Entonces, Diógenes, que había tenido varios fracasos con mujeres, habla de que cuando le contaban que vimos por ahí que decía, dejen la paticolear, que como quien dice, gallina de mi gallinero no corre lejos. Entonces, por eso en la canción entra la parte dejen la paticolear, dejen la paticolear. Y don Diógenes, que en paz descanse, nunca supo que esa canción se iba a grabar, pero en el barrio la recogimos. Y mi compadre Aníbal, que era cantante de Planta del Zurdo, la rescató, la montaron con el zurdo y entonces la hicieron conocer. Luego la llevaron a grabación con Pacho Peña y el Combo Bacaná también grabó la canción. Entonces de la canción hay varias versiones grabadas. De pronto la más conocida sea la del Combo Bacaná. Figuraron como autores Pacho Peña, de pronto por ahí el zurdo, de pronto mi compadre Aníbal, que es el que la rescata y la lleva, pero quien escribió su canción plasmó sus vivencias en ella y le expresó al mundo lo que sentía a través del arte folclórico. Fue don Diógenes Hurtado. Ahora vamos a reconstruir para nuestros televidentes de Vuelta con la Historia, maestro Armando, esa atmósfera de los bares, los lugares públicos, los sitios donde crecieron ustedes, que es lleno en anécdotas, pero vamos a intentar reconstruirlas pensando en la forma como creció musicalmente el maestro Jairo Polo Sinisterra, que es de hecho uno de los más grandes músicos populares de la ciudad de Buenaventura, maestro de maestros, y cuando decimos maestro de maestros es porque es un maestro de verdad, abnegado por vocación, irrenunciable y sin sueldo. Así que es un maestro que no puede evitar su inclinación a enseñar y aún en la actualidad sigue sembrando esperanzas en muchos jóvenes que siguen acercándose a él, aprendiendo de Jairo, pero eso tuvo su origen en una época muy bonita y la manera como aprendió Jairo, que de alguna manera es mostrada ya, por ejemplo, en Buenaventura a través de un programa que hizo el canal Yubarta Televisión para la serie Esta es mi historia con el realizador Harold Tavera. Eso que se presenta allí, creo que vale la pena que lo reconstruyamos a dos voces, porque ustedes se conocen y tiene sentido que escuchemos más a Jairo en torno a cómo se hizo músico. Pues después de entrar a aprender carpintería,
vi un señor con una guitarra, me llamó la atención y me compré una guitarra en ese tiempo, pero no habían profesores con ganas de enseñar, había la gente incómoda para enseñar, ¿no? Bueno, pero yo creo que estaba mi persona en una magia misteriosa, estoy todavía, que Papito Dios me dijo, tú no vas a tener sino enseñanza, no vas a tener plata, pero vas a tener un capital que es tu sabiduría musical. Y así ha sido, enseñar por gusto, porque me nace del corazón. Sí, mi querido Jairo, pero antes de usted enseñar, de ser maestro, usted fue aprendiz. ¿Cómo era esa época? Es que acudamos a los recuerdos de Armando, que nos recuerda a los músicos más representativos, y cómo ese entorno favoreció que usted y muchas personas en Buenaventura se hicieran músicos. Yo le repito que en la década del 60, para el 62, Buenaventura todavía era Buenaventura. Aquí había más de 40 orquestas, aquí en Buenaventura, desde la Gigante, que era la que estaba la Gigante, estaba la Tumbacasa, que era estaba los Alegres del Pacífico, los Jóvenes del Ritmo, bueno, 1000 orquestas. Y además de eso, de que habían las orquestas, cada barrio en las emisoras hacía concursos todas las noches. Había concurso todas las noches en las emisoras, y los domingos la parte infantil, iban los muchachos, cada barrio tenía su conjunto, y había una cultura viva. Buenaventura deportivamente también tenía en esa época un potencial increíble. El campeonato interbarrios del 65 tuvo más de 45 equipos en diferentes categorías. Nosotros teníamos 12 campeones nacionales de boxeo. Y aquí, en Buenaventura, se hacían campeonatos de béisbol. Allá en La Baraya, con el profesor Fontalvo, Magaña y toda su cantidad de costeños del Atlántico, que eran los que más impulsaban eso. Pero en ese entorno había unos bares a donde se metía el señor Jairo. Bueno, ¿qué pasó? Habían sitios como Noches Playeras, que quedaba al frente de los bomberos. Estaba Próspero en la salida de la Victoria. Estaban sitios que eran como de rumba, como de cosas. Estaba Rondinela, al frente donde fue el distrito, era un sitio nombrado. Estaba el kiosco de Jesús Vaca, donde se tomaba refrescos y toda la cosa. Y en el centro habían los sitios que ya había mencionado yo, estaba el Parado, estaba el Suizo, estaba una cantidad de restaurantes y cosas, y estaba la Pilota, que había pasado de Nayita al barrio Centenario. En la Pilota estaba la Barata, que era el High, ahí en la 15, donde estaba la Transocampo. Estaba el Senadero de Mirrachi, en toda la subida de la Pilota, y estaba el Buen Gusto, que estaba en la carretera, el Wiki Waki, que estaba en la entrada a la curva, estaba la esquina de Don Marcos, el dueño de la funeraria San Luis, que era allí en la entrada al Firme. Bueno, y yo creo que entonces todos los habitantes de Buenaventura de esa generación, los de la época de Armando Lave Cárdenas, al escucharlo van haciendo en sus propias memorias ese recorrido que está haciendo Armando Lave Cárdenas. Para ustedes, para los televidentes de Vuelta con la Historia, intentamos traer estas memorias y con ellas ese camino que recorrió Jairo.
¿Cuáles fueron entonces esos primeros bares a los que usted recuerda que comenzó a entrar a aprender, a seguir a los maestros? ¿Quiénes lo influenciaron, Jairo? Yo me volaba con Ercilio Tobar, con Ovar Lizalda, Celedonio Caicedo, zapatero que era inválido que tocaba la tumbadora, y con una guitarra, una tumbadora y un timbal nos íbamos a viento libre a tocar y sin micrófono. Poníamos la guitarra eléctrica en la consola de tubos que era de la cantina y ahí tocábamos 2 tonos. A gozar en el patio. Y entonces ya un currulao y llegaba a la casa al otro día. ¿De a dónde venís? Eso es lo que vos querés aprender, vos no querés estudiar. Por eso es que vos no mantenés sino trasnochando y vas a llevar látigo. Y mi mamá al final se dio cuenta pues que esa era mi profesión y ya estudiar en la guitarra, ir trasnochándome atrás de los conjuntos viendo por la rendija en el club Los Cangrejos, oír allá afuera del Hotel Estación, oyendo las orquestas de renombre de la época, Peregollo, El Zurdo, el grupo Cascajal de Dominguito, y sí, y de allí pues ya fuimos preparándonos más y más hasta que nos fuimos para Cali, sin saber unas 15 canciones nomás, sin saber tocar bien el instrumento, buscar allá ayuda. Allá conseguimos a Publio Martínez, a Tito Cortés, Juvenal Zapata, y todos nos ayudaron. Bueno, y para nuestros televidentes, para este programa de Vuelta con Historia, debe ser curioso saber en qué momento de la historia de Buenaventura ustedes se juntan, se conocen, por qué están acá juntos haciendo este programa. Ahora, Armando, ¿qué recuerda usted de la amistad con Jairo? No, pues nosotros estudiamos en primero de primaria con el profesor Fernández, la número 1. Desde ahí ya nos conocíamos. Pero ya Jairo, como artista, antes de irse para Venezuela, como yo era cantante de Combo Ali Junior, entonces andábamos, yo miraba, pero Jairo ya era tipo, prácticamente era director de su grupo, ya tenía grupo con quien caminar. Yo le hacía por los laditos porque en mi casa ya habían dado la noticia que yo cantaba. Y mi papá se pegó la rebotada del siglo. Una vez estábamos cantando en Los Cangrejos y yo era el que me aprendía las canciones de lo que hoy llamamos salsa, los ritmos duros. Pero había un compañero, Felipe Riasco, que le decíamos Pirulí, que tenía mucho más sabor que yo. Entonces yo me aprendía las canciones y el dueño de la orquesta me hacía que se las enseñara a Pirulí para que las cantara él, no yo. Ahí me ponía a cantar porros y boleros. Entonces una vez yo iba a cantar, me dijeron, hola, ve. Entonces me paré frente y empiezo que iban acomodando los papeles. Una de las canciones las conocía por los papeles. Decía yo, Venezuela. Me van a poner a cantar El Espanto. Esa canción de un grupo Los Blancos que decía, arriba de la loma, hay un espanto. El Espanto. Y para colmo de males, no era ni siquiera El Espanto, sino Tinieblas, un bolero. Entonces salgo yo con esa rabia, porque yo lo que quería era cantar las canciones de salsa de la moda. Empiezo yo a cantar y yo, noche tras noche, esperando y esperando, estoy cansado, muy cansado de esperar. Y una pareja se para, una pareja de blancos, y no baila más y se quedan mirándome. Cuando digo, te espero, mi amor, te espero, porque si no vienes de amor, me muero, te espero. Y me dijo el Señor, venga. Y bajé. Me dijo, mijo, usted canta muy bien, tiene muy buen estilo, pero tiene que estudiar. ¿Usted estudia? Le dije, sí, yo estudio. ¿Dónde estudia? En el Andagoya. Ah, qué bueno. Le dije, sí, yo soy becado de Industrias del Mangle. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, sí, yo soy becado de Industrias del Mangle. ¿Cómo se llama su papá? Hermenegildo Olave. Mi papá era el presidente del sindicato y el señor era jefe personal.
y se mantenían un señor de Cross. Y ese señor de Cross fue a la empresa y él, buscando un pretexto para congraciarse con mi papá, le dijo: señor Olave, lo felicito. Usted tiene un hijo que canta muy bien y no sé qué, ese muchacho tiene futuro. Por la noche que mi papá llegó a la casa, estábamos reunidos en la mesa y dijo: bueno, aquí ¿quién es el que canta? Y todo el mundo se quedó. Hasta que mi hermano dijo: no, que Armando. Vea, señor, sabrá usted, todo cantante es marihuanero. Se retira eso o se va de mi casa. Y en esa época el mundo de uno era su casa. En esa época nadie tenía imaginación para ver que fuera de la calle podía vivir. Entonces yo me retiré, aparentemente. Pero yo seguía atrás de la rumba. Nosotros íbamos a La Pilota a ver todos los concursos de baile. En el Fantasio, íbamos allá, al Shanghái, y a Internacional. En Internacional no había concursos porque era más que todo de gringos. Pero cuando bailaban en La Pilota, Rosa María, La Gogó, esos eran concursos a muerte. Estaba La Guapa, y había otras que bailaban mucho, pero no eran de categoría, como la Carebabucha. Tenía mucho swing y todas esas cosas. Entonces, nosotros nos íbamos escondidas con ruedas a ver las cosas. Y el alemán hacía sus batidas en esa época, limpieza social, confabulado con el ejército, y mataba a los indigentes o a los ladrones. Y eso le daban látigo a los muchachos que andaban en la calle por la noche y cosas parecidas. Esa es la versión de cómo Armando tejió, ¿cierto? Un poco su cercanía con la música y esa época, igual la relación con Jairo. Ahora, Jairo, ¿usted qué recuerda? Estamos terminando nuestro programa. ¿Qué recuerda usted? ¿Cómo se construyó la amistad entre ustedes y por qué están aquí juntos? Armando, después de mucho tiempo, yo me fui para Venezuela, en Caracas, tuve 14 años y estudié allá, andaba con Pastor López, con Aníbal Velázquez. Conocí al Sexteto Juventud, los Lavillos, los Melódicos, a Oscar de León, y teníamos un sindicato. Y ya cuando yo vine dije: no, papito Dios, dijo, o te acomodas o te acomodo, porque yo andaba con mujeres y tuve 10 hijos, 8 mujeres, mis hijas, muy lindas, y mis 2 hijos, y 4 entrenados que yo los he criado y los quiero mucho. Y ellos me dicen mi papá, y bueno, ya vine y dije: voy a montar mi escuela por mi cuenta. Ahí aparecieron todos los muchachos de Buenaventura, salseros, de folclore, y yo formé la orquesta Las Estrellas Porteñas. Íbamos a Ande Justo y no tenía nombre William, ni Jimmy Sá, ni Beto Calé, ni nadie. Esos muchachos empezamos todos a buscar nombre, y yo me siento muy contento de que ellos, muchachos, están en buenas orquestas y triunfaron, y algunos pasaron por mi escuela y me quieren. Y yo los quiero más a ellos porque yo no soy más que ellos. Yo los quiero mucho, son mis artistas, mis alumnos, bajistas, timbaleros, cantantes, bongoceros, una cantidad de 60 muchachos, 50, 60 muchachos. Y me siento muy orgulloso de que Papito Dios me dijo: así es que era, y así será. La orden que hay es enseñar, tú tienes que enseñar. Él me da esa orden y es enseñar con plata o sin plata. Yo con 70 años, todavía en la música, sin una ayuda del gobierno. Yo no tengo adulto mayor. Y he bregado para hacer que me den esa plata. Y no se pudo. Conocí a Margarita. Cualquier día nos sentamos en La Valencia, cuando yo llegué de Venezuela. Y nos encontramos en ese momento a Luis Sánchez. Tomamos café negro ahí en la casa de madera que era vendían, acá en el centro comercial La Virgen, ahí era de los Cuellar. Y allí tomamos café. Ay, qué admiración estar con Margarita Hurtado. Estaba muy enferma. Y ella ha sido una de las que me ha guiado a mí. La sigo queriendo. Ella nos guía, su espíritu tan bueno, tan inteligente. Lo mismo, Peregoyo, éramos muy amigos.
Y Polo, yo andaba con Peregoyo a veces. En la orquesta de Peregoyo me llevaba Marquito, me llevaba Aníbal. Y sí, puliendo y la gente va muy a gusto. O sea que Dios me premió fue con mi música, con mi talento, con mi inteligencia. A machete limpio entré yo a enseñar prácticamente. Pues a ustedes, Jairo y maestro Armando, muchísimas gracias, maestros los dos, muchísimas gracias por aceptar este espacio para viajar en los recuerdos, poniendo de frente estos recuerdos, estas vivencias para la gente de Buenaventura, que quizás los de la época escuchen con mucha atención, pero también para las generaciones del presente, que a través de los relatos de ustedes tengan unos referentes, esos nombres que ustedes han mencionado acá, esas vivencias, quizás alguien se pueda interesar y luego salir a buscarlas. A ustedes muchísimas gracias, maestro. ¿Cómo se ha sentido? Y estamos despidiendo el programa. Excelente. Estos elementos son los elementos que tiene que recoger la educación para formar los proyectos educativos, para propiciar el rescate, protección, promoción y defensa de la identidad cultural y que los muchachos dejen de ser extranjeros en su propia tierra, porque aprendan a conocer de qué están hechos y cómo es que han sido las circunstancias del devenir del pueblo. Entonces, yo creo que nosotros estamos llamados a provocar estos hitos de reflexión para que todo el mundo se pellizque y gente converse en la calle y diga, vos te acordás, eso es así o no es así, contradigamos y hagamos, pero que la gente en el pensamiento reviva la historia, que de vuelta con la historia propicien los momentos de crear espacios de reflexión, aunque hoy tenemos duras condiciones porque Buenaventura está siendo desarticulado. En los otros pueblos del país hay asientos, en los parques de aquí no hay asientos para que la gente no se siente a conversar, a intercambiar, entonces va a ser difícil, pero hay que hacer el propósito de reconstruir las memorias de la ciudad. A usted, maestro, muchas gracias. Jairo, igual, a usted muchas gracias y la misma pregunta, ¿cómo se sintió? Yo quería esta participación para mostrarle a muchas personas. Hay gente que me dice, ve, ahí va. Es que soy yo, el maestro, maestrísimo, me le quito el sombrero, me dicen, me abrazan, casi ahorcándome. Ay, tocas muy bien. Me dicen, quiero verte tocar en el parque, en la tarima. La gente le gusta mucho. Tienes un estilo muy bueno y la gente le gusta mucho la salsa. La gente me dice, tienes un estilo muy bueno, haces esteto, y me gustan más tus estetos que algunas orquestas que traen, que no es no bulto y bulla. Y yo, no, humildemente, sencillo, muy amigable, solidario con las personas. Y enseñar, eso es lo que Dios me dice, a enseñar, ese es lo que te mando yo. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a nuestros televidentes, igual. Les agradecemos por habernos acompañado y esperamos que hayan disfrutado de este espacio, un capítulo más de Vuelta con la Historia.